Lo segundo que tenemos que hacer es identificar el conflicto. Y a lo que se refiere esto es, como leímos en Romanos, los ídolos producen corrupción e inmoralidad. Y una de las razones por la que producen esto es porque cuando una cosmovisión ha intercambiado al creador por algo en la creación, también cambiará esa gran visión que nos da la Biblia acerca de los seres humanos como creados a imagen de Dios por una visión inferior del ser humano. Así que los seres humanos no podemos autodefinirnos, no somos autoexistentes ni autosuficientes, somos seres finitos y dependientes. Dios nos ha creado y nos ha dado gran dignidad, nos ha dado significado. Pero cuando quitamos a Dios y ponemos cualquier otra cosa, eso afectará cómo vemos a las personas. Entonces, digamos, tenemos que identificar ese factor deshumanizante, cómo provoca este ídolo un conflicto en lo que pensamos y creemos sobre el ser humano. Porque aquello que llamemos divino, eso es lo que va a definir la naturaleza humana. Digamos que somos lo que adoramos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, poniendo en práctica esto, si pensamos que el mundo es solo material y la física es lo que puede explicar cualquier cosa en el mundo, los seres humanos somos un producto de esa materia y de esa interacción química y física en el universo. ¿Y eso qué significa? Que nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestra identidad, nuestra voluntad está definida en términos de esa interacción química y física en nuestro cerebro. Es decir, la imagen que nos da el materialismo del ser humano es una máquina orgánica. Es un robot, básicamente, orgánico. Y por lo tanto es una imagen mucho más baja, es una imagen pobre del ser humano. Se despoja al ser humano de esa libertad y esa dignidad como criatura. Porque ¿qué nos hace pensar que tiene valor una criatura que no es sino un pequeñísimo insignificante engrane en una enorme máquina impersonal que simplemente trabaja bajo una cadena inexorable de causa y efecto, causa y efecto? ¿Qué nos haría especiales o importantes? Cualquier cosa que digamos que podamos hacer no es sino el resultado de esa interacción química y física en el universo. Así que somos máquinas complejas, pero estamos determinados por las fuerzas de la naturaleza. Somos causados por esas fuerzas. Así que, por ejemplo, en la psicología evolucionaria, ¿qué es la ética? Pues no es sino un aspecto programado en nuestros genes por la selección natural para nuestra supervivencia, ¿no? La socioevolución. Es decir, tú eres gentil con alguien porque vas a obtener algo de esa relación. Y eso ha sido programado en tus genes. No hay nada genuino en el sentido emocional en esa decisión de amar a alguien, por ejemplo. Simple química y física. ¿Okay? Entonces, ¿te imaginas? Sí, gracias. Ok, ya están todos por allá. Entonces, imagínate si, no sé, en San Valentín, ¿no? Que mandas una tarjeta, ¿no? Te agradezco por esta gran producto de químicas y hormonas que has producido en mi cuerpo. Felicidades, ¿no? Es como te dan una cachetada si haces eso, ¿estás de acuerdo? O sea, quieres oír un te amo o te quiero, ¿no? Pero, ¿qué es un te amo y un te quiero en un mundo que es una máquina gigantesca y somos producto de esa interacción química y física? No tiene sentido, por lo menos en el sentido que le damos nosotros. ¿Sí me explico? Se pierde algo de la libertad y la dignidad humana en un mundo así. ¿Qué significa libertad en un mundo así? ¿Okay? Entonces, eso sería un ejemplo de cómo
aquello que pongamos como Dios tendrá un impacto en cómo vemos al ser humano. Y el materialismo o el naturalismo sería un ejemplo, ¿no? El posmodernismo, por ejemplo. El posmodernismo dice que las personas son el resultado de las fuerzas sociales. Y las personas, por tanto, no pueden trascender su condición social o histórica. Entonces, básicamente, la sociedad nos crea y no nosotros al revés. Tus convicciones, tus creencias, lo que tú consideras valioso, no han sido las decisiones que tú has tomado, sino la presión de las fuerzas sociales, tu contexto histórico. Eso es lo que ha formado quién eres. ¿Okay? Entonces, en esta imagen no hay libertad. Soy producto de las fuerzas sociales. Otra vez, el ser humano se reduce a algo menor, alguien que no puede actuar libremente y que sus acciones son significativas en la historia. Ahora, como vimos en el anterior, ¿negamos el hecho de que existe una interacción física y química en nuestro cerebro? No, pero no pensamos que eso es todo lo que hay. Tampoco negamos el poder de las fuerzas sociales, ¿verdad? Es cierto que las fuerzas sociales forman a las personas, pero somos más que el producto de las fuerzas sociales. ¿Okay? Y si, es decir, me estoy adelantando un punto, pero y si alguien dice que somos el producto de las fuerzas sociales, ¿esa persona que cree eso no es el producto a su vez de las fuerzas sociales? Entonces, ¿sí me explico? Tenemos un problema. Ok. Así que, pero la fe cristiana es muy distinta. En la fe cristiana hay una imagen muy alta del ser humano, porque es creado por un Dios personal y le ha dado una cualidad única, especial como hombre. Dios se ha dado a conocer y lo ha creado con el fin de, a través del hombre, darse a conocer en el mundo. Así que dijo alguien, un pensador, es exactamente la afirmación conmovedora que hace el cristianismo, que las escrituras son la comunicación de Dios, que nos da información acerca de sí mismo, del cosmos y de la historia. Es decir, ¿cómo salimos de esta trampa mental? Porque el problema está en que todas estas filosofías modernas, hasta el día de hoy, han colocado al hombre en el centro. Por eso terminamos en esa prisión mental. Lo que la Biblia ha afirmado es que hay un Dios que se ha revelado desde afuera, que deliberadamente se ha dado a conocer y que ha creado a personas que sus acciones son significativas, que tienen una trascendencia en la historia. Dios se ha revelado deliberadamente. Así que es precisamente esta afirmación que nosotros hacemos como cristianos de un Dios personal y la Biblia como la revelación de Dios, y un Dios que trasciende a la historia, pero que actúa en la historia. Es porque podemos decir que la fe cristiana es una fe robusta, que reconoce todos estos aspectos de los sentidos, la razón, la materia, pero que no termina tomando algo en la creación y divinizándolo y por lo tanto no dando el ancho. Así que la creación de Dios revela a Dios y revela que los seres humanos somos creación de Dios. Y esa es la razón por la que los seres humanos tenemos dignidad y podemos decir que escogemos amar, razonar, planear, que nuestra existencia tiene importancia y que nuestras decisiones también pueden modificar algo en el mundo. Pero eso es una verdad cristiana, lo cual nos lleva al tercer principio. Identifica la contradicción. Así que si un ídolo no puede explicar todo en el mundo, queda corto. Las personas no pueden vivir de acuerdo a los ídolos que sostienen. De alguna u otra manera tratarán de vivir de una forma que no corresponde a su propia filosofía. Y de hecho me atrevo a decir que vivirán de una forma que corresponde mucho más a la fe cristiana que a su propia visión del mundo. Entonces, por ejemplo, en el libro de Hallando la Verdad, Nancy Pearcey
destaca una publicación que hubo en CNN de una mujer que escribió, se hizo viral su blog, porque escribió ¿por qué decidió criar hijos sin Dios? Y listó las varias razones de por qué decidió que sus hijos no creyeran en Dios. La más importante para ella fue el problema del mal. ¿Cómo voy a enseñarle a mis hijos de Dios, de un Dios que no puede con el mal en el mundo? Y que a veces, desde su perspectiva, es el que crea el mal en el mundo. Así que los cristianos han luchado con ese asunto desde un principio. La Biblia tiene un libro entero que habla acerca del problema del mal. No somos ajenos a que realmente existe un conflicto en hablar de un Dios soberano y un mundo en el que existe el mal. Pero es de hecho la fe cristiana la que tiene una respuesta mucho más robusta a este problema. Los cristianos creemos en un Dios que creó a las personas con una tremenda dignidad y libertad y que Él ha decidido revelarse en el mundo y alcanzar su propósito en colaboración con sus criaturas. Y la razón por la que existe el mal es precisamente porque Dios ha respetado esa tremenda libertad y dignidad, dentro de ciertos límites, porque Dios es soberano, que ha dado al ser humano. Y distintas doctrinas cristianas se han encargado de tratar de definir a qué nos referimos con libertad, etc. No es mi labor explicar eso en este momento. Hay doctrinas que explican mejor esa interacción entre libertad y soberanía, y etc. Lo único que estoy diciendo es que esa es la razón por la que existe, dentro de otras razones, el mal en el mundo. Ahora, ¿cuál es la alternativa para esta mujer? Esta mujer decidió criar a su hijo en una visión naturalista del mundo, en el que el mundo es una enorme máquina, los seres humanos somos una parte insignificante de este mundo, un engrane pequeñito en una gran máquina, y nuestra influencia es minúscula. Parecería que esta opción es más atractiva e incluso humilde, porque habla del poco significado que los seres humanos tienen, su poca influencia, pero realmente es más bien deshumanizante. La fe cristiana sostiene la realidad de por qué existe el mal, no ignora este mundo caído y el sufrimiento, pero no lo hace a expensas de quitar la dignidad que Dios dio al ser humano. Esta visión sí, en esta visión los seres humanos son robots. Y de hecho hay más problemas. ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo puedes explicar el mal en un mundo donde los seres humanos no son libres, sino el resultado de las fuerzas que operan en el mundo? ¿Cómo culpas a un hombre moralmente? O sea, si vamos a un extremo, no podríamos responsabilizar a nadie, porque somos el producto de fuerzas que no controlamos. Y nuestras decisiones son producto de fuerzas que no controlamos. No estamos hablando simplemente de decidir una religión u otra religión, sino que en un mundo así, en un sistema así, ni siquiera elijo un sándwich de pavo porque quiero, sino es precisamente fuerzas que ni siquiera puedo controlar de mis genes, de mi cuerpo, que me han llevado a esa decisión. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién se atrevería a vivir así? Y ese es el punto. Hay una contradicción, porque por un lado esta mamá, y lo digo con mucha sensibilidad, algo le preocupa, que está tratando de darle a su hijo la libertad de elegir, pero al mismo tiempo le está dando una visión que de hecho elimina la capacidad que su hijo tiene para decidir cualquier cosa. ¿Sí me explico? Introduce un factor deshumanizante. ¿Okay? Así que una cosmovisión tiene que explicar todos los factores en el mundo. Y un ídolo, en este sentido, como lo hemos aprendido, tratará de sustituir a Dios y ser la explicación del universo. Pero como es una parte del universo que está tratando de volverse la explicación del todo, siempre dejará cosas de fuera. Y eso sucede con el materialismo, así como sucede, por ejemplo, con otras religiones, como en el panteísmo monista, en algunas versiones del panteísmo monista. Por ejemplo, ¿qué es el ser humano en alguna versión del panteísmo monista?
Pues la explicación del todo es Brahman, una fuerza impersonal, la cual permea todo y todo es parte de esa fuerza impersonal. Y nosotros somos el producto de esa fuerza impersonal, somos parte de esa fuerza impersonal. Es decir, en estos términos, tu identidad personal es una ilusión. A un nivel mucho más básico, no eres sino parte de un Dios impersonal. Así que no eres realmente a ese nivel. O sea, si tú crees que eres, eso es una ilusión. Pero a través de la meditación y a través de otras técnicas te darás cuenta que más bien tú eres Él. Pero Él no es Él es todo. Pero no es una persona. ¿Me explico? Es un factor deshumanizante. Reduce al ser humano a eso. Así que, sin duda, no estoy diciendo que un materialista cree que la vida no es valiosa. De hecho, creo que muchos materialistas luchan más por la vida que algunas personas religiosas. Pero ese es el punto. Esta es la contradicción. Su deseo de preservar la vida y proteger la vida no tiene sentido desde su filosofía. Tendría más sentido desde una perspectiva cristiana que piensa que la vida es valiosa y digna de preservarse. ¿Sí me explico? Ese es el asunto de la contradicción. Entonces, otra vez, somos el producto de las fuerzas sociales, dice el posmodernismo. Okay. Y no es el posmodernismo en sí y sus proponentes, también ellos no son producto de las fuerzas sociales o ellos están fuera de esas fuerzas sociales. O el psicólogo que practica neurociencia, que cree que no existe la libertad o la voluntad humana, es producto de las interacciones físicas en el cerebro. ¿Te dejarías operar por un doctor así? Sí, me explico. O sea, tú me estás diciendo que no existe la libertad de decisión. Mis pensamientos son producto de, es decir, así como mi cuerpo funciona biológicamente y quizás mi bilis secreta algún líquido. Tú estás diciendo así, mi cerebro secreta ideas. ¿Cómo puedo confiar en mis ideas si son producto de fuerzas que no puedo controlar? ¿Y cómo llegaste tú a esa conclusión libremente para estudiar el cerebro y operar a una persona? ¿Sí me explico? Entras en una contradicción, porque por un lado, todas las demás personas, su libertad es una ilusión, pero de alguna manera este doctor tiene la capacidad para salir de esa control y pensar con libertad. Es absurdo, ¿verdad? Es decir, en el momento en que un evolucionista o un materialista afirma somos productos de estas fuerzas, está desechando el medio por el cual llegó a esa conclusión, su razón. Está desechando la capacidad de libertad de razonar. De hecho, eso es más de acuerdo a una fe cristiana, que Dios nos hizo así, con esa libertad. Entonces, identifica el ídolo, identifica el conflicto, identifica la contradicción y entonces presenta un caso a favor de la fe cristiana. Presenta un caso. Y no voy a tomarles mucho más del tiempo de hoy, solo quiero enseñarles algunas cosas. ¿Podrían ponerme la siguiente diapositiva, la 3, por favor? Ahora, todo lo que he dicho es una conferencia llevo 15 minutos ahorita y hace ratito una hora. Definitivamente voy a dejar muchas cosas fuera y es mucho más complejo de lo que estoy diciendo. Es decir, no estoy diciendo que las personas llegan a conclusiones así de una manera tan simplista como lo estoy diciendo, porque obviamente es una conferencia, no tenemos el tiempo de explorarlo. Es mucho más complejo. Pero al final, lo que subyace tras esas ideas es el tomar prestado de una visión, de la visión cristiana, que no pertenece a esta otra filosofía. Entonces, sí, simplemente eso. ¿No se pudo? ¿Sí se puede? Un momento. Sí, perdón. Soy impaciente, perdón. Soy millennial.
Así que podríamos poner ejemplos de esto. Un escéptico que dice, no confío en absolutamente nada. Ok. ¿Y cómo llegaste a ese conocimiento? ¿Sí me explico? No confíes en nada que no puede ser probado científicamente. ¿Y esa declaración la puedes probar científicamente? ¿Sí me explico? O sea, de cualquier manera, siempre que tratemos de tomar algo de la creación y lo establezcamos como el explicador de todo, terminaremos en un punto que no tiene resolución, que requiere más fe y que requiere más explicación que la fe cristiana. Gracias. Pero la fe cristiana provee esa libertad y provee esa base para la vida. Así que solo vamos a tener una muy breve descripción de la fe cristiana. Lo voy a hacer súper corto, no vamos a verlo como más amplio, pero solo porque, como decíamos, lo más importante es que tú y yo tengamos razón de la esperanza que tenemos y sepamos qué es lo que creemos. Entonces, solo va a ser como una especie de bosquejo pequeño, tratando de considerar algunas cosas y que esto les pueda ayudar a que luego en casa explores cada uno de estos puntos. Ok. Entonces, cuando hablamos de la fe cristiana, ¿cuáles serían las 3 verdades más importantes de la fe cristiana? Aquí atrás tengo. El Dios trino y personal de la Biblia existe. Él se ha revelado a nosotros y puede ser conocido a través de la creación y especialmente de las Escrituras. ¿Okay? Es decir, tenemos información que trasciende a nosotros, pero que fue dada dentro del proceso histórico, de manera que nos ha llegado a nosotros. Y el universo es su creación, y los seres humanos somos su especial creación. Esas son las 3 grandes afirmaciones de la fe cristiana. ¿Okay? Obviamente, esto involucra la salvación y etcétera. Pero este es como los pilares de la fe cristiana. Entonces voy a poner algunos como extractos de un libro, el libro que les recomendé, El universo de al lado. Solo los voy a mencionar y para que tú y yo podamos darnos cuenta que la fe cristiana en verdad es una fe robusta que abraza un concepto sobre el mundo y sobre las personas y sobre la realidad. Es decir, no simplemente es un aspecto emocional, sino es una verdadera visión del mundo. Por ejemplo, si hiciéramos la pregunta, creo que la tecnología no está de mi lado el día de hoy. Y yo no creo en la mala suerte, pero bueno, no se preocupen, yo se los leo. Ok, entonces, si hiciéramos la pregunta, ¿qué es lo que nosotros creemos que es la explicación del todo? ¿Cuál es la realidad primaria? Dijimos, para el naturalista es la materia, para el panteísta es Brahman, para el empiricista es, dijimos, la conciencia. Bueno, ¿qué es para los cristianos? Pues Dios. Un Dios infinito, personal, eterno, trascendente, omnisciente, soberano, bueno y la causa de todo lo que existe. Él es la realidad principal. Todo lo que existe, Él es la fuente. Él es el creador de la realidad, como la conocemos. Es Dios. Pero es muy interesante porque tanto en el polo en Occidente, en el materialismo, su realidad es impersonal, materia. Y en este otro polo, en Oriente, por lo menos en algunas versiones del panteísmo monista, es también su realidad impersonal. Para nosotros la realidad es un ser personal. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros como personas somos seres personales, es lógico pensar
que la realidad debe ser personal, esa realidad última, y no impersonal. ¿Okay? Entonces, la realidad principal es el Dios de la Biblia. Ahora, si hiciéramos la pregunta, allá sí se está cambiando, ¿verdad? Perdóname, yo no me di cuenta. ¿Puedes tú cambiarlas allá, mi querido Dodo? ¿Sí? ¿Puedes regresarte una? Bueno, pero no te regreses tanto. ¿Otra más? ¿Podrías regresar? ¿Otra más? ¿Otra? La que sí. Esa, a ver, gracias. Ok, entonces, el Dios que creó el mundo, ¿verdad? Creó un mundo ex nihilo, es decir, de la nada. Quiere decir que no había un material preexistente, eterno, sino lo único que había antes del mundo era Dios. Y Dios fue quien hizo el mundo. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que Dios creó el mundo de la nada, no decimos que no había nada, estaba Dios. Lo que estamos diciendo es que no había mundo antes de que Dios lo creara, y Dios lo formó. Entonces, esto es importante. Dios creó este mundo y lo creó de cierta manera. Lo creó con ciertas cualidades. Es un mundo en el que puede operar la causa y el efecto, pero es un mundo abierto. Quiere decir que las acciones de Dios en el mundo son posibles. Dios puede contestar mis oraciones, puede hacer milagros, puede intervenir en el mundo, pero también las acciones de los seres humanos dentro del mundo también son significativas, también pueden trascender a la historia, pueden causar algo. No es la misma visión de un mundo cerrado en el cual todo es causa y efecto, y ninguna acción de los seres humanos tiene ningún significado, porque las cosas que hacemos son causa de fuerzas que no podemos controlar. Aquí es distinto, el hombre es responsable, puede actuar de manera significativa. ¿Okay? Entonces, si le damos a la que sigue. ¿La que sigue? Muy bien. ¿Qué es el ser humano? Pues los seres humanos son creados a la imagen de Dios y por lo tanto van a tener ciertas cualidades que Dios posee. No son divinos, sino como Dios, que es diferente. Poseen personalidad, autotrascendencia, quiere decir que como Dios pueden actuar en el mundo, de forma limitada, no son soberanos como Dios, pero sus acciones causan algo. O sea, yo puedo decidir el día de hoy algo y esa decisión va a tener un efecto en mi vida, va a causar algo. Y estoy tomando esa decisión, sí, restringido por mi cultura, por etcétera, pero aún así libre, ¿okay? Responsable. Lo hizo con inteligencia, con moralidad, con capacidad social y creativa. Entonces, la imagen de Dios. Dios nos ha hecho con esta dignidad. Entonces, vamos a la que sigue, por favor. La que sigue. Atrás, un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Esa, perfecto, gracias. Ahora, ¿es posible el conocimiento? Los seres humanos decimos sí es posible el conocimiento. Dije los seres humanos, ¿verdad? Perdón. La fe cristiana, quise decir. Ya me puse nervioso por las diapositivas, perdónenme. La fe cristiana afirma que el conocimiento es posible. Y es posible porque Dios nos ha creado con la capacidad de conocer y porque Dios se ha revelado en el mundo. Entonces, el conocimiento humano es posible. Dios nos hizo de tal manera que podemos razonar, pensar, conocer. Nos hizo agentes creativos, pero también Dios mismo se ha dado a conocer en el mundo. Es decir, no solo el conocimiento humano es posible, el conocimiento sobre Dios es posible, porque Dios deliberadamente se ha revelado a través del mundo y a través de la creación. ¿Okay? Entonces, la que sigue, por favor. Otra, por favor. La siguiente. ¿Okay? Muy bien, esa. ¿Cómo sabemos lo correcto de lo incorrecto?
¿qué entendemos en la Biblia acerca de la ética, lo que llamaríamos ética? Pues lo que afirma la Biblia es que la ética está basada en el carácter de un Dios bueno, justo y amoroso. Dios, en esencia, su naturaleza y carácter es justicia y bondad, santidad. Así que la diferencia entre el bien y del mal está establecida en un universo moral que Dios ha creado. Dios ha creado un mundo con una dirección moral. Dios ha creado el mundo de tal manera que puedo tomar decisiones correctas que van a causar dolor y aflicción, o puedo tomar decisiones, incorrectas que causan dolor y aflicción, o decisiones correctas que manifiestan sabiduría o manifiestan inteligencia, ¿okay? En ese sentido. El libro de Proverbios es un libro que nos enseña cómo Dios ha creado un mundo moral. Y de hecho, la sabiduría es el temer a Dios, el derivar mi moral del carácter justo, bueno de Dios. Entonces, esto es importante porque sin Dios, ¿qué es bueno y malo? La moral solo atañe a los seres humanos, pero no tiene ningún sustento ni ningún fundamento. Aún así, los seres humanos no podemos evitar vivir de forma moral, ¿no? Aún en un país donde dirías, como dijo C.S. Lewis, está bien casarte con 10 esposas, pero siempre está mal tomar la esposa que no es tuya, ¿verdad? O sea, aún en ese sistema hay algo que está bien y hay algo que está mal. No podemos evitar vivir así, hacer juicios morales. ¿Okay? La que sigue, por favor. Muy bien. Más. Digamos, cambia de diapositiva. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Pues nosotros los cristianos afirmamos a través de la Biblia que cuando una persona muere hay dos destinos, uno de separación eterna y uno de vida eterna. Y eso depende de la decisión que hayamos tomado respecto a Jesús. Si decidimos confiar en Jesús o no decidimos confiar en Jesús. Así que, digamos, hay una realidad eterna de perdición y una realidad eterna de vida con Dios. Siguiente, por favor. Y solo un comentario al respecto. Quizás la idea de un infierno pensaríamos que es algo difícil para asimilar nosotros como cristianos. Pero ¿recuerdas que dijimos que la fe cristiana habla de esta tremenda dignidad y libertad que tiene el ser humano? Bueno, un gran pensador cristiano, Chesterton, dijo: el infierno es un monumento a la libertad humana. Es decir, cada vez que tú ves el periódico, cuando alguien te pregunte, pero eso del infierno no puede ser, ¿cómo Dios de amor va? Okay. Cada vez que lees el periódico y lees cada noticia horrenda, estas noticias que te horrorizan y piensas, no puede ser, alguien tiene que hacer algo, esto no puede suceder más. ¿Okay? Piensa en esto. Esto significa que alguien va a tomar la justicia, va a establecer la justicia. Así que siempre que pienses eso, ¿cuánta impunidad? ¿Que nadie va a castigar esa injusticia? Sí, lo va a hacer. Así que hasta para un ateo la idea del infierno desde esa perspectiva. Es decir, las personas desean esto, aunque no desean que les pase a ellos. Sí, me explico. Pero deseamos justicia. Deseamos que alguien llame a cuentas. Lo que nos incomoda es que nos llamen a cuentas a nosotros. ¿Okay? ¿Puedes cambiarla, por favor? ¿Y cuál es el sentido de la historia? Creemos que la historia es lineal, es decir, la historia humana es lineal, tiene un comienzo y llegará a un clímax. Y creemos que Dios actúa en la historia y se puede revelar en la historia. De hecho, la Biblia no es sino el registro de esta revelación de Dios en la historia. Dios se ha revelado a través de Abraham, a través de los patriarcas. Dios se ha revelado.
Así que creemos en un Dios que actúa en la historia y por eso la doctrina principal de la fe cristiana es la encarnación. ¿Okay? La última. La que sigue, por favor. Okay. ¿Y cuál es el propósito de la vida de acuerdo a la fe cristiana? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Creemos que hay un propósito para el ser humano. Fue creado para disfrutar de Dios, para tener una relación con Él. Y precisamente esta historia de sufrimiento, dolor, es porque los seres humanos han decidido suprimir la verdad y hacerse de ídolos para encontrar satisfacción, pero no en Dios. Y esa es la historia de la humanidad, redefiniendo lo bueno y lo malo a mi propia conveniencia. Pues fue un bosquejo muy veloz y a lo mejor hay muchas preguntas y dudas al respecto, pero te recomiendo mucho este libro de El universo de al lado. Solo quería, a manera de que tuvieras como estas ideas para que puedas ver que la fe cristiana tiene que ver con la vida, tiene que ver con quiénes somos y por qué estamos aquí y por qué el mundo es como es. Pues espero que haya sido útil para ustedes esta conferencia. Les animo a venir por favor a la de la Biblia. Va a ser muy padre en agosto, la vamos a anunciar próximamente. Y pues estoy para servirles. ¿Les parece si oramos para dar gracias? Señor, gracias por que nos ayudas, Señor, a darnos cuenta de la importancia de reflexionar respecto a la vida cristiana y el impacto que tiene la vida cristiana en el mundo. Te pido por favor por esto y te pido por favor por que nos des amor por la gente, Señor, y no nos acerquemos con soberbia o con orgullo o pensamos que sabemos todo sobre las personas, sino con amor, Señor, encarnando tu amor y tratando de entenderlas y entender su historia y su necesidad y hablándoles de ti, Señor. Y danos este amor por aprender de ti y también amor por conocer este mundo para ayudar a las personas a conocerte a ti. Te damos gracias en tu nombre. Amén.